santo es por siempre. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Mientras buscan la palabra, recuerden que este miércoles tenemos culto en el hogar. Así que se para este miércoles porque queremos llevar palabra del Señor en un hogar. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Repito nuevamente: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Señor, en esta hora te adoramos, oh Dios, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída, oh Dios del cielo. Te pido, Señor amado, que tú pongas palabras en mis labios para tu pueblo en esta mañana. Tú conoces nuestra necesidad, oh Dios. Te pido, Señor amado, que esta palabra, Señor, no torne atrás vacía, sino que haga el efecto por la cual ha sido enviada, Señor. Prepara nuestros corazones, oh Dios, para que tu palabra caiga en terreno fértil, oh Dios del cielo, y pueda germinar y dar fruto en su momento. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. La semana pasada comenzamos la predicación, el tema Somos una obra en progreso. Y estuvimos hablando de las raíces de amargura. En esta mañana vamos a estar hablando de una enfermedad llamada orgullo. Dios, como divino alfarero, está formando de ti y de mí una vasija, una obra de arte, una obra maestra, para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser funcionales y podamos cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros. Pero eso se requiere, ¿verdad?, que se comience con un proceso de sanidad. Y en ese proceso de sanidad tenemos que permitirle que el Señor trabaje en todas las esferas de nuestra vida. En el área corporal, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Gloria al Señor. No podemos excluir ninguna de estas áreas, porque Dios quiere que nosotros estemos sanos completamente. Sanidad integral es lo que Dios quiere para su pueblo. Alabado el que vive para siempre. El Señor, hablamos la semana pasada que el Señor hará lo imposible para que nosotros podamos alcanzar la meta de sanidad. Pero hay áreas en nuestra vida que se requiere de mucha disposición de nosotros, de mucha sinceridad, de mucho esfuerzo, gloria al Señor, de mucho deseo para que Dios haga esa obra maestra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Aleluya. Hablamos que una de las áreas que afecta nuestro crecimiento espiritual son las raíces de amargura. Tenemos que estar alertas ante el brote de una raíz de amargura, porque esta estorba nuestro crecimiento, no solamente nuestro crecimiento, sino que estorba el crecimiento de los que están alrededor nuestro. Aprendimos la semana pasada que la mejor herramienta terapéutica para una raíz de amargura es el pecado. Es el perdón. Esa es la herramienta más poderosa. Si se ha desarrollado, si ha comenzado a germinar una raíz de amargura en nuestro corazón por una situación o por una persona, gloria al Señor, lo que tenemos que comenzar a orar para que Dios nos dé ese espíritu de perdón sobre aquella persona, sobre aquella situación que enfrentamos, para que entonces esa situación, esa persona que está tomando el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón sea destronado. Porque cuando nosotros perdonamos, esa persona o esa situación pierde el poder, pierde la posición que hay en nuestro corazón, pasa a un segundo plano, y entonces Dios comienza nuevamente a dirigirnos. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, es sumamente importante que nosotros, cuando oremos, el Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que tener esa capacidad, esa disposición de perdonar a aquellos que nos ofenden si queremos estar sanos internamente.
En esta mañana quisiera hablar de una enfermedad llamada orgullo. Cuando el viernes en la noche nuestro hermano Suárez habló algo en medio del mensaje que él estaba trayendo, que el tema era otro, habló que el orgullo es como el colesterol. El colesterol bueno y el colesterol malo. El orgullo bueno es ese sentimiento de satisfacción que nosotros experimentamos cuando tal vez un hijo de nosotros alcanza una meta, o tal vez cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad? Sobrepasamos unos obstáculos, por alguna razón algo que hacemos bueno o por alguien, sentimos, hay ese sentimiento de satisfacción. Ese es el orgullo bueno. Pero en esta mañana quiero hablar del orgullo, así como el colesterol malo, del orgullo que afecta nuestra vida interior, que es como una enfermedad, gloria al Señor, que cuando venimos a ver está haciendo estragos en nuestra vida. Y cuando leemos la palabra, a través de la palabra, vemos que la Biblia registra la primera persona que sufrió de esta gran enfermedad. ¿Quién fue? Satanás. En Ezequiel capítulo 28, cuando hablamos de orgullo es sobrevalorarse. Es que nosotros, ¿verdad? Tenemos una autoestima desproporcionada, que nos damos un valor excesivo, gloria al Señor. El enemigo, Satanás, sabemos que era un ángel de luz, que el Señor lo había creado para que estuviese al frente de la adoración, y pues era un ángel hermoso. Aquí lo dice la palabra en Ezequiel capítulo 28, versículo del 14 al 17, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satanás tenía una posición, como ángel de luz, tenía una posición sumamente importante. Sabemos que en el cielo hay una jerarquía de ángeles, y él tenía una posición extremadamente importante. Pero dice la palabra que él se enalteció, él quiso ser igual a Dios, se rebeló en contra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que entró en su corazón el orgullo. Si una de las cosas aborrece el Señor es el orgullo, un corazón orgulloso, una persona que tiene un corazón orgulloso, que se sobrevalora. Nosotros como creyentes entendemos y comprendemos que una vez venimos al Señor somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas, dice la palabra del Señor. O sea que ya nosotros no podemos estar pensando que somos trapos de inmundicia, que no tenemos ningún valor, porque estamos equivocados, porque dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y cuando venimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahora somos una nueva criatura en el Señor. Alabado el que vive para siempre. O sea que nosotros tenemos que tener una autoestima saludable. Tenemos que entender y comprender quiénes somos nosotros, que tenemos valor ante el Señor. Pero una cosa es entender que somos valiosos, que no somos cualquier cosa, que no somos trapos de inmundicia. A otra es que nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto, que nos creamos y que querramos ser más importantes que Dios o que las personas que nos rodean, y que estemos mirando a las personas por encima del hombro. Y eso es lo que en esta mañana, gloria al Señor, de esa enfermedad en la que yo quiero hablar en esta mañana, de esa enfermedad del orgullo. Satanás, a causa
de su orgullo, dice la palabra que fue expulsado del reino de los cielos, pero que junto con él se trajo una tercera parte de los ángeles. Se rebelaron y son los que están ahora haciendo ¿qué? Dándonos la pelea, la batalla a nosotros. Amado, el orgullo trae consecuencias terribles para nuestras vidas. Así como tuvo consecuencias en Satanás, también tiene consecuencias en nuestras vidas. Una persona arrogante, una persona orgullosa, una persona, gloria al Señor, soberbia, no valoriza la presencia de Dios en su vida. Y eso fue lo que le pasó al enemigo. Dios no comparte, no tiene comunión con la persona que es orgullosa. Cuando nosotros sufrimos de una enfermedad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos alivio para ella, ¿verdad? No nos quedamos enfermos, buscamos alivio. Buscamos si tenemos dolor de cabeza, una Panadol, una Tylenol. Si tenemos esto o lo otro, buscamos, oramos a Dios también. Pues así nosotros tenemos que buscar solución, alivio. Si nosotros a través de esta palabra entendemos que tal vez hay algo en nuestros corazones, que hay una pequeña raíz de orgullo en nuestras vidas, tenemos que eso ponerlo en las manos del Señor. Mientras leía, encontré una noticia que para el año 1986 en la costa de Rusia, en el Mar Negro, hubo un accidente de dos barcos chocaron. Y fue tan lamentable porque muchas vidas, mucha gente murió ahogada a causa de ese choque de esos dos barcos. Cuando comenzaron a buscar cuál era la causa, a preguntarse cuál era la causa del accidente, se dieron cuenta que no había sido porque había neblina, porque había sido un día de verano, el día estaba claro, había buena visibilidad. Entonces comenzaron a buscar en las máquinas de dirección a ver si alguna de ellas había fallado en aquellos barcos, y se dieron cuenta que aquella maquinaria, aquellos instrumentos estaban en perfecta condición, estaban trabajando como era debido, pero para sorpresa de ellos, si el accidente conmovió aquel país, porque fueron muchos los que murieron, más conmovió cuando conocieron cuál fue la causa de este accidente. Estos dos capitanes se dieron cuenta que iban en el mismo rumbo, en la dirección uno con el otro, pero ninguno de los dos quiso cambiar su rumbo un poquito, porque eran personas obstinadas, personas orgullosas, gloria al Señor. Y a causa de eso hubo ese choque, hubo esa tragedia tan terrible. Gente, ¿verdad?, que tenían una posición, los capitanes del barco, las personas que eran las responsables de llevar a aquellas personas a puerto seguro, llevarlas sanas y salvos, debido a que en su corazón había ese espíritu de orgullo. Ninguno de los dos se dio el brazo, ninguno de los dos cambió de dirección, chocaron y hubo grandes muertes. Aleluya. ¿Saben una cosa? Esto nos enseña a cada uno de nosotros que el orgullo trae consecuencias para nosotros y consecuencias para los que nos rodean. Aleluya. En especial conocemos padres que son, padre o madre, que son los que se les tienen que dedicar a la administración en el hogar de los recursos económicos, y vemos que son personas que son sumamente orgullosas, que piensan que todo se lo merecen, que todo lo tienen que tener, y se olvidan de las necesidades, de lo que es prioridad en el hogar. Y sus hijos pasan necesidad, pasan vicisitudes. ¿Por qué? Porque por su orgullo ellos administran de una manera poco sabia, imprudente, los recursos económicos. O sea que en todas las facetas de nuestra área el orgullo nos puede afectar a nosotros o a los que están alrededor nuestro. Es por eso que es bien importante que nosotros detectemos qué es lo que está, cuál es la actitud, cuál es el sentimiento que nos mueve a cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión en nuestras vidas. Aleluya. Esto no quiere decir que porque nosotros tengamos bienes materiales seamos personas orgullosas, porque muchas veces pensamos que el pobre es una persona humilde.
y que el rico es una persona orgullosa. Puede ser una persona sumamente pobre y ser orgullosa, porque es una actitud del corazón. El orgullo está en el corazón y no está en el bolsillo. Y puede ser una persona sumamente rica, pero una persona humilde, porque es una disposición que hay en nuestro corazón. Alabado el que vive para siempre, aleluya. Y vemos que este pecado se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. El orgullo, vemos a nosotros desde pequeños se nos inculca a que tengamos orgullo nacional, que amemos a nuestra patria. Eso es el orgullo positivo, bueno, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestra patria, darle gracias al Señor por esta islita que tenemos, porque hemos sido bendecidos. Siempre que oro por el aire, digo, Señor, gracias, porque a pesar de todo tenemos un aire bastante limpio comparado con otros lugares. A mí me cuentan que cuando las personas llegan a África, desde el aeropuerto lo que se respira es un olor a azufre, que el aire está sumamente contaminado. Y damos gracias al Señor que aquí tenemos, a pesar de verdad que hay contaminación, hay muchos árboles y tenemos hay lugares que donde nos vamos a Carite, nos vamos a esos bosques y hay aire fresco, puro. Así que, amado, el orgullo, ¿verdad? Por esa satisfacción, esa gratitud por nuestra isla, por nuestra nación, es algo bueno. Pero a veces se nos inculca un falso orgullo en donde nosotros menospreciamos las otras personas de otros países, porque los creemos menos, porque los creemos que son menos preparados, que son más ignorantes, que no tienen los mismos recursos que nosotros, y a veces desarrollamos un orgullo que afecta a nuestras vidas, y eso lo vemos, ¿verdad? A veces escuchamos gente que de una manera despectiva hablan de nuestros hermanos dominicanos, de nuestros hermanos cubanos, de nuestros hermanos haitianos. Digo de ellos porque son los más cerca, ¿verdad? De las islitas que tenemos más cerca. Pero eso es algo que a Dios no le agrada, porque nosotros como creyentes, Dios nos ha mandado a que extendamos nuestro territorio, a que tengamos amor por todo aquel por toda persona, por toda nación, por todo reino. ¿Para que qué? Para que podamos orar por ellos, número uno, para que oremos para que otras personas o para que el Señor envíe misioneros a esos lugares. Y es por eso, amados, que nosotros no podemos tener ese orgullo de que nos creemos que Puerto Rico es el mejor y nadie más. Gloria al que vive para siempre. Son todos criaturas, hijos de Dios. Así que, amado, eso afecta nuestra manera, nuestra visión de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Acaso eso no lo experimentaron el pueblo de Dios, Israel? Ellos en momentos dados Dios les mandó a que fueran y llevaran la palabra, y ellos específicamente Israel detestaba Samaria. Ellos preferían irse por un lugar más largo, tomar un camino más largo en vez de pasar por Samaria. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que Jesús les fue necesario entrar por Samaria, pasar por Samaria, porque allí había una mujer con una necesidad cuando fue en aquel pozo de Jacob, y allí Jesús le habló y ella fue salva, y ella fue y le comunicó a los samaritanos que había encontrado al Mesías. Gloria al Señor prometido. Eso es lo que hace, gloria al Señor, cuando nosotros echamos a un lado las barreras. El orgullo trae barreras, pone fronteras, gloria al Señor, que impiden que nosotros podamos hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Y eso lo vemos también con los discípulos. Luego que Jesús partió, ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a predicar con ímpetu, con denuedo, con poder, con unción la palabra de Dios. Pero cuando entonces comenzaron a convertirse el pueblo gentil, que no era el pueblo judío, ellos comenzaron a poner ciertas especificaciones para que estas personas pudieran ser aceptadas dentro del cuerpo de Cristo. Pero el Señor mandó a Pedro a casa de Cornelio, y allí cuando Pedro fue a casa de Cornelio, que era un hombre gentil, mientras Pedro predicaba la palabra, dice que el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente, y toda aquella gente comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro allí se sorprendió y dijo: si Dios le dio el don del Espíritu Santo, ¿qué impide que esta gente sea bautizada? Oh, amado, a veces tenemos orgullo
nacional. Hay fronteras que impiden que nosotros podamos llevar la palabra, porque en muchas ocasiones nos sentimos que tenemos privilegios mayores que los demás, cuando todos, gloria al Señor, éramos reos de muerte. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero un día alguien, aleluya, te miró a ti, me miró a mí, y nos vio que teníamos una necesidad, que teníamos un vacío, aleluya, y nos habló de Jesucristo, aleluya, traspasó esa barrera tal vez de miedo, de prejuicio, de tantas cosas, y nos habló del Evangelio, nos habló de Jesucristo, y damos gracias al Señor que aquí estamos hasta que el Señor nos ha ayudado hasta hoy. Gloria al que vive para siempre. Pero ¿saben una cosa? Que el orgullo tenemos que verlo desde dos caras. Porque está la persona que usted la puede identificar inmediatamente como una persona orgullosa, porque parece un pavo real. No sé, siempre que uno habla del orgullo, a mí lo que me viene a la mente es el pavo real, como que se esponja y abre ese plumaje tan hermoso. A esa persona no la puede identificar rápido. Pero también está la falsa humildad, que la falsa humildad es orgullo. Personas que se creen humildes, pero en realidad en su corazón nada que ver. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y quisiera traer un ejemplo de ello. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Nos encontramos aquí con dos hombres que fueron al templo con un mismo propósito. Fueron al templo a orar. Fueron al templo a hablar con Dios. Dice la palabra que uno era fariseo. O sea, este era un hombre fariseo, un religioso, gloria al Señor, una persona que tenía una posición dentro de la sociedad, una persona que era respetada, un líder religioso respetado dentro de la sociedad. Llevaban una vestimenta que los distinguía, eran unas personas honorables, versus el publicano, que era un recaudador de impuestos, que era una persona que era sumamente odiada por el pueblo. Al fariseo lo amaban y al publicano lo odiaban, porque pues se había hecho amigo de los romanos y entonces cobraba impuestos y a nadie le gusta que estén cobrando. Pero ellos fueron al templo con un mismo propósito. Ellos fueron al templo a orar, a hablar con Dios. Me llama la atención porque yo he leído esta porción tantas y tantas veces, pero nunca había visto lo que vi en el versículo 11. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Si orar es hablar con Dios, ¿qué hace este fariseo hablando consigo mismo? ¿Sabes una cosa? La persona que es orgullosa se concentra en él mismo. La persona que es humilde está concentrada en Dios, aleluya. Su mirada, su corazón, lo que está mirando es a Dios, aleluya. Y vemos que este fariseo estaba concentrado en él. Y comenzó: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea que era prácticamente, él se estaba viendo como un hombre que perfecto. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y vamos ante la presencia del Señor, cuando vamos con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia y comenzamos a adorar al Señor, comenzamos a engrandecerlo y la majestad de Dios comienza a manifestarse. Entonces la gloria de Dios ilumina nuestras vidas, que comenzamos a ver nuestras imperfecciones. ¿Acaso eso no fue lo que le pasó a Isaías cuando la palabra, él dice: pobre de mí que soy hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios he visto al Señor? Porque cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y esta se hace notoria en nuestras vidas,
reconocemos nuestras imperfecciones, reconocemos que somos pecadores ante la santidad, aleluya, del Señor, reconocemos quiénes somos nosotros. Pero el orgullo, cuando vamos ante el Señor y tenemos un corazón orgulloso, un corazón soberbio, no nos hace ver lo que hay en nuestras vidas, gloria al Señor. Y nos encontramos aquí con este hombre, este publicano que estaba mirándose a sí mismo, gloria al Señor, este fariseo. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, aleluya. Justificado es declarado libre de culpa, declarado inocente. Cuando venimos ante la presencia del Señor y reconocemos, gloria al Señor, cómo somos nosotros, y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, cuando nos levantamos de ahí, nos levantamos nuevos, nos levantamos justificados, porque dice la palabra que Él coge nuestros pecados y los echa al fondo de la mar para no acordarse más de ellos, aleluya. Pero el fariseo, que era el religioso, el que se supone que fue el experto en la oración, aleluya, dice la palabra que se levantó de allí y no sucedió nada. ¿Por qué? Porque el orgullo era tal que él lo que miraba era su vida y se comparaba con otros y decía: es que yo soy mejor que ellos, aleluya. Oh amado, tenemos que tener cuidado. ¿Con qué corazón nosotros nos acercamos ante la presencia del Señor? Alabado el que vive para siempre. Con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar Dios, aleluya. Por eso Jesús en muchas ocasiones señaló a los fariseos y les dijo que eran sepulcros blanqueados, que por fuera estaban blanquitos, pero por dentro, aleluya, lo que había era muerte, podredumbre, gloria al que vive para siempre. Oh amado, tenemos que examinar nuestras vidas y a ver cómo estamos nosotros caminando de día en día. El orgullo trae consecuencias. Así, porque el orgullo, como nos sobrevaloriza, nos creemos mejor que los demás, se nos hace difícil someternos a los de autoridad. Y no solamente eso, sino que se nos hace difícil admitir que cometemos errores. Cuando buscamos en la palabra, en Segunda de Crónicas, mientras estudiaba la palabra en esta semana, me di cuenta que muchos ejemplos hay en la palabra sobre siervos de Dios que cayeron en este espíritu de orgullo y qué consecuencias tuvieron que sufrir a causa de este orgullo. Nos encontramos con el rey Usías, llamado también Azarías. Este fue un rey que reinó en Judá 52 años. Dice la palabra que él hizo lo recto delante del Señor por mucho tiempo. Él comenzó a reinar a los 16 años. El Dios le dio mucha gracia a este rey. Dice la palabra que él levantó un ejército poderoso de sobre 500,000 de soldados, 307,000 soldados. Y dice la palabra que donde quiera que ellos iban, obtenían la victoria. Fue un hombre que amó la agricultura y donde mandaba sembrar había producto, tenía cosechas. Levantó en un momento dado una parte de la fortaleza, de las murallas de Jerusalén fueron destruidas, las levantó. Era un hombre que ganó mucha fama por tantos años siendo un gran rey. Pero llegó el momento que en vez de él continuar mirando al Señor, comenzó, dice que la fama lo dañó. Y en un momento dado él se enalteció. Dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oiga, hermano, porque el orgullo lo que trae es rebelión.
El orgullo impide que nosotros nos sometamos, aleluya, a las autoridades. Impide que nosotros nos sometamos primeramente al Señor y luego a las autoridades que Dios ha puesto. Cuando personas que uno conoce en un trabajo que son sumamente orgullosas, le dan unas instrucciones y qué difícil se le hace seguir esas instrucciones al pie de la letra, porque se cree que sabe más que nadie, porque se cree que esa persona no sabe, que él es el que sabe, y vemos, ¿verdad?, que el orgullo impide, que se hace difícil que uno se someta. Y si se nos hace difícil someternos a las autoridades terrenales, en un trabajo, en la escuela, en la iglesia, un líder, cuán difícil se nos va a hacer someternos a la autoridad de Dios que no vemos. Si se nos hace difícil someternos a las autoridades terrenales que podemos ver, cuán difícil se nos va a hacer someternos a la espiritual que es de Dios. Y dice la palabra que Usías se enalteció su corazón y comenzó a hacer cosas que no le correspondía hacer a él. Porque si una cosa entendemos a través de la palabra, es que Dios es un Dios de orden, que Dios ha establecido un orden, y ese orden tenemos que seguirlo aunque no lo entendamos. El Señor había establecido a los sacerdotes para que quemaran el incienso en el altar. El Señor había establecido al rey y le había dado un trabajo, un propósito, una misión al rey, pero dentro de sus funciones no estaba el que el rey fuera a quemar incienso. Eso le correspondía ¿a quién? Al sacerdote. Y por cuanto él se enalteció, pensó que podía hacer, aleluya, lo que a él bien le placiera, pues entonces dice la palabra que el Señor cayó lepra sobre su vida. El Señor tocó su cuerpo con lepra. Vemos que en un momento dado los sacerdotes comenzaron a decirle: mira, por favor, no, esto nos toca a nosotros, esto no te corresponde a ti. Si vemos en un momento dado cuando, si el Señor es tan recto y ordenado, en un momento dado cuando el arca del pacto lo estaban trasladando de un lugar a otro, dice que un hombre extendió la mano para que no se cayera, y por cuanto tocó el arca del pacto que no le correspondía a él murió. Tenemos que seguir las instrucciones que Dios da. Y amado, cuando hay espíritu de orgullo, de altivez, de soberbia, impide que nosotros podamos ser obedientes a lo que Dios ha establecido en su palabra, a las instrucciones que Dios nos ha dado a nuestra vida. Aleluya. Dice que se enfrentó a los sacerdotes y vemos, gloria al Señor, los resultados. Dice que él fue herido de lepra, tuvo que salir de aquel lugar avergonzado y se terminó su reinado. Se tuvo que comenzar a vivir en una casa aparte. ¿Por qué? Porque el orgullo le trajo esta consecuencia. Tenemos que tener cuidado, amado, cuando tomamos decisiones que no estén basadas en nuestros sentimientos, en que nos estemos sobrevalorizando mucho y tal vez, gloria al Señor, no querramos hacerle caso a una persona que creemos que es menos que nosotros. Si Dios le ha dado unas instrucciones, hay que seguirlas, porque Dios honra a los que le honran. Aleluya. El orgullo nunca admite errores. La humildad admite los errores, gloria al Señor, y admite que otros tienen la razón. El orgullo nunca admite que otros tienen la razón. Y por eso vemos gente que se obstina en su propio pensamiento, en su propia opinión, y no quieren dar el brazo a torcer, y vemos que siguen hacia adelante, rumbo al precipicio, porque no quieren humillarse ante la presencia del Señor. Mientras el tiempo que estuve trabajando, el Señor me llevó, lo he dicho en otras ocasiones, a un hogar donde la persona era una persona millonaria, tenía chofer, tenía gente en la casa que le limpiaba, vivió una vida que estuvo acostumbrado a mandar, oficinas, mandaba secretarias, mandaba a todo el mundo. Cuando cayó en una cama, esa persona era una persona sumamente arrogante, orgullosa, no sabía lo que era la humildad.
Y cuando cayó en una cama, que entonces nos tocó a las enfermeras, 3 enfermeras, una enfermera por turno, 24 horas cuidándole, a él se le hizo sumamente difícil aceptar su condición y aceptar que personas y más mujeres estuviésemos al cuidado de esa persona. Comenzó a maltratarnos, comenzó a decir malas palabras, a ofendernos. Y el Señor me había llevado a ese lugar, estaba comenzando a trabajar en mi vida. Llegó el momento que eran tantas las ofensas, tantas las malas palabras. Él aprovechaba cuando venía gente del gobierno, senadores, porque era una persona conocida. Y cuando venía senadores y cuando venía gente conocida, ahí era que se lucía y nos hacía pasar grande. Llegó el momento que yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo por qué estar pasando estas vergüenzas, yo no tengo por qué estar pasando estas ofensas, y me daba coraje. Y dije, yo trabajo de más ahí en otros lugares, yo voy a buscar en otro lugar. Pero el Señor me dijo, no, ahí te quedas, porque ahí yo te llevé con un propósito. Luego de terminado ese propósito me di cuenta, luego de terminado ese trabajo me di cuenta del propósito que Dios tenía con mi vida. Era que en mi corazón había orgullo. Yo decía, si para eso, yo estudié y no estudié para esto. Pero Dios tenía un propósito conmigo. En un momento dado que Él se levantó y comenzó a decir malas palabras, a ofenderme, el Señor, el Espíritu Santo me dio palabras. Y cuando me dijo que me odiaba, eran palabras de Dios, porque no. Cuando dijo que me odiaba, que fue lo más bonito que dijo, el Señor abrió mi boca y yo le dije, pero yo te amo. Pero ¿sabes una cosa? Hay uno que te ama más que yo, que se llama Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario. Amado, y ahí comenzó, se rompió una barrera terrible que había en esa persona. Y se quebrantó, el Señor comenzó a obrar en aquella persona, pero no solamente en él. El Señor comenzó a obrar en mí. Comencé a entender que hay momentos en la vida que Dios nos pone al frente de personas que son sumamente difíciles, porque quiere sacar de nosotros, que quiere sacar a la luz el carácter que hay en nosotros, lo que hay en nuestro corazón, para que entendamos que no somos como aquel fariseo, que no somos perfectos nada como se creía el fariseo, que tenemos mucho todavía por qué Dios trabajar en nosotros, aleluya. Y el Señor comenzó un proceso hermoso en él y en mí. Y doy gloria al Señor por eso, porque no di la espalda y seguí hacia adelante. Alabado el que vive para siempre. Esa persona se salvó y yo pude obtener un crecimiento. Que cuando, amado, hay una proporción entre nosotros sentirnos ofendidos y el orgullo. Mientras más orgullosos nosotros somos, más ofendidos nos sentimos. Mientras más humildes somos nosotros, menos ofendidos nos sentimos. ¿Acaso Jesús no experimentó eso? Cuando a él lo arrestaron, él dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y cuando lo abrió, lo que dijo fue, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en su corazón no había orgullo, él era una persona sumamente humilde. Dice la palabra, él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para sus almas. Tenemos que aprender de Jesús, de esa humildad, de esa mansedumbre. Gloria al que vive para siempre. Para culminar, gloria a tu nombre, Dios. El orgullo trae rebelión contra Dios. Es por eso que nosotros tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Es una enfermedad que nos afecta, que nos puede afectar a cada uno de nosotros. Así como afectó a Usías, después de estar tantos años sirviéndole al Señor, y Dios le dio éxito. Ese éxito se fue a su corazón y lo dañó, lo llenó de orgullo, lo infló y comenzó a hacer cosas que no eran mandadas para él. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Hay muchas bendiciones reservadas para nuestra vida. Muchas veces no las alcanzamos. ¿Por qué? Porque, amado, hay rebelión en nuestras vidas. Naamán, que fue un general del ejército, él comenzó a experimentar la enfermedad de la lepra y le dijeron que
que había un siervo, Eliseo, que él oraba a Dios y Dios sanaba cualquier enfermedad. Y él, después de haber recorrido muchos kilómetros de un lugar a otro para ir donde el siervo Eliseo, para que orara por él, Eliseo ni tan siquiera lo vio. Le mandó a decir con su siervo: mira, dile que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán y que allí va a recibir la sanidad. Pero como Naamán era un general del ejército, era una persona sumamente arrogante, altiva, él lo que hizo fue que se molestó y dijo: pero yo había pensado que el siervo iba a venir e iba a hacer una oración e iba a poner las manos sobre mí y el Señor me iba a sanar, y este viene y me dice que vaya y me zambulla en el Jordán. Pero si en mi país hay ríos mejores, Farfar y Amná son ríos mejores y más limpios que el de aquí, ¿cómo que me están diciendo que yo me sumerja en el Jordán? Y entonces se fue molesto, iba de camino molesto, porque su orgullo lo enojó, le hirió el orgullo. Y dice la palabra que entonces aquellos siervos le dijeron a Naamán: pero el jefe, si él no te hubiese mandado a hacer algo difícil, tú no lo hubieses hecho. ¿Por qué no vas y te zambulles 7 veces? Es algo simple. Dice la palabra que él fue y se zambulló 7 veces en el Jordán, y que cuando él salió la 7ª vez, su piel era como una piel de niño. Pero ¿saben una cosa? Cuando él se zambulló allí, tuvo que zambullir que su orgullo, aleluya, su soberbia, el creerse mejor que nadie para alcanzar la bendición de Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, aleluya, que pongamos ese orgullo, que lo sumerjamos, que lo dejemos en el fondo de la mar, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Satanás perdió su oportunidad de continuar al frente del ministerio de la adoración al reino de los cielos. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque se rebeló, fue orgulloso, aleluya. El fariseo perdió la oportunidad de salir justificado, de salir perdonado ante la presencia del Señor, porque tenía un corazón, aleluya, que lo que había era orgullo. Usías perdió la oportunidad de continuar sirviendo al pueblo y disfrutar de la compañía de sus seres amados, porque el éxito le llenó de orgullo. Amado, tenemos que tener cuidado porque Dios nos bendice, pero tenemos que tener cuidado con esas bendiciones, que no nos vayan a dañar y le vayamos a dar la espalda al Señor. Alabado el que vive para siempre. Gloria al que vive. Herodes, en un momento dado, hubo alguien que dijo: voz de Dios y no de hombre. Y Herodes tomó la gloria de Dios para él. Dice la palabra que fue tocado. Y dice que gusanos, aleluya, salían de su barriga. Y él murió. Eso es lo que le pasa a la gente que le quita la gloria a Dios y la toman para ellos. Oh, amado, la muerte. Alabado el que vive para siempre. Así que, amado, en esta mañana tenemos que entender. El Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera tiempo. Aleluya. La medicina para la raíz de amargura es el perdón. ¿Y sabes cuál es la medicina para el orgullo? La humillación. Aleluya. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Oh, amado, en esta mañana el Señor nos está mandando a que nos humillemos, a que cada día dependamos del Señor, a que cuando vayamos ante su presencia no estemos mirándonos a nosotros, sino que vayamos buscando su rostro y su justicia, y entendamos que le fallamos a Dios, aleluya, y que podamos ir con un corazón contrito y humillado. Oh, gloria al Señor, que le digamos al Espíritu Santo que nos examine y que vea lo que hay en nuestro corazón, para que así lo quite. Gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. Humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Aleluya. Cuántas vidas en estos momentos, cuántas familias están divididas, están en contiendas. Aleluya, porque en un momento dado
laceraron, se lastimaron y no han querido perdonar, están con arrogancia, con altivez, hijos que llevan años sin hablarle a sus padres, padres que llevan tiempo sin hablarle a sus hijos, aleluya, a sus hermanos, porque hay un espíritu de soberbia, de altivez, de orgullo, que eso es lo que hace división, aleluya. Dios no quiere eso de su pueblo. Dios quiere que nosotros seamos gente humilde, gente, aleluya, que nos amemos los unos a los otros, gente que estemos dispuestos, aleluya, a hacer la diferencia. Oh, gloria al que vive para siempre. En esta mañana te invito a que inclines tu rostro. Aleluya, santo Dios. Bendito sea el Señor. Inclina tu rostro.